Bueno, voy a proceder a agregar a la gente que se va metiendo. Ahí vamos. En breves minutos empezamos. Los que leen eso, no, yo siento que mate yo. Ya vamos siendo bastantes los que se van agregando, así que está bueno. En unos minutitos estamos comenzando. Te quiero pedir por favor a los que vayan ingresando y que tengan todavía el micrófono abierto, que lo silencien. Luego cuando abramos una sección de preguntas, vamos a proceder a que lo van a escribir en el chat, quien pida la palabra, y vamos a proceder en orden de lo que lo hayan escrito. Vamos habilitando los micrófonos para que puedan ir preguntando. Más que nada para que siga una orgánica. Bueno, ahí Sole está viendo. Somos 19 personas. Y creo que ya la tenemos a Sole con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda Sole? Bien, todo bien. La verdad que ahora somos 20 participantes y se van sumando más, Bien, así que bien, bien, bien. buenísimo. Así que en 4 o 5 minutitos empezamos, o por leer un poquito más. Tranqui, yo me hice el mate, así que me voy tomando un matecito. Somos dos. Bien, sigo admitiendo gente. ¿Cómo va esta cuarentena? ¿Cómo nos viene tratando? Oh, un plomo, sobre todo con mis 3 niños. Está complicado, muy complicado. Tareas, alumnos, pacientes, mis hijos, demasiado. Imagino, y también para mantenerlos entretenidos, ¿no? No, olvídate, imposible, misión imposible. Se aburren, se pelean, son chiquitos. Claro. Está difícil. ¿Vos cómo la llevas? Y la verdad que dentro de todo bastante bien. Me gusta estar en casa, así que mucho no se me complica, o sea, obviamente lo de las posibilidades, pero dentro de todo bastante bien, bastante bien. Bueno, bien. Bien, siguen agregando personas. Bueno,
Bueno, quería agregar también que si es que la charla se extiende más de los 45 minutos que permite la aplicación, Ujú. vamos a abrir por un breve momento lo que se extienda o lo que se pueda, otra plataforma, otra parte de Zoom. Yo ya la creé igual, así que si es que no llegamos a terminar, la volvemos a iniciar con este mismo ID, con esta misma contraseña, y se inicia automáticamente después de, esto termina 6:45 y 46 ya se está iniciando, así Bien, que pasamos todo por ahí si es que se extiende. bien, perfecto. No, pero, bueno, creo que de tiempo más o menos estamos, así que cuando gustes y cuando lo consideres, si quieres te hago una breve presentación y arrancamos. Como vos, ¿vale? ¿Se agrega alguien más? Todos los que no veo están, pero no se ven. ¿Los que no tienen foto o los que no tienen cámara? Ujú. Sí, sí, Sí. exacto. Ah, ok, pollo. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, mi nombre es Bueno, Facundo, pertenezco a Franja Morada Psicología de Mar del Plata. Y más que nada, esta idea se nos ocurrió a nosotros. La verdad que lo que sucede en la Facultad de Psicología de Mar del Plata es que mucho no tenemos tanto en cuanto a lo que es en la parte académica, tal vez sí en posgrado, pero no andamos tanto, y cuando encontré bien eh, el objeto de estudio y esa parte de la rama de la psicología perinatal, me llamó muchísimo la atención, y más que nada porque nosotros mucho no tenemos de ello. Tenemos ciertas cercanías con algunas otras eh, asignaturas, pero no tenemos en sí, propiamente dicho, una psicología perinatal bien desarrollada. bien. Entonces, Ujú. nos ocurrió la idea, te contactamos, y la verdad que generamos esta charla que me parece genial, increíble, y más que nada por el contexto en el que estamos atravesando, que viene genial para podernos informar y también saber y abrir todo el abanico de cosas que están pasando y que nos atraviesan. Así que, Bien. bueno, te paso a presentar. Bueno, ella es Soledad Jalil, es psicóloga con formación en psicología perinatal, específicamente en lo que trata sobre duelos gestacionales y perinatal. Es diplomada en psicología de la infertilidad y de la reproducción humana, y bueno, también de la Universidad de La Plata, ¿no? Así Bueno, gracias, Facu. te abro paso para que sigas. Gracias. Bueno, hay tanto, tanto, tanto para hablar de la psicología perinatal. Yo traté de puntear, ¿no?, algunas cosas como para no dejar nada en alto, pero de cada uno de los puntos que voy a hablar siempre se pueden abrir un montón de ventanas más, ¿no? En realidad la psicología perinatal, que es un campo relativamente nuevo de la psicología, bueno, tiene más de 20, 30 años, lo que hacemos los psicólogos perinatales es acompañar todo lo que está alrededor, de ahí la palabra peri, del nacimiento, ¿no? Perinatal. Lo que hacemos más bien es acompañar, sostener, prevenir, diagnosticar, en todo lo que tiene que ver en todas estas fases alrededor de la maternidad, ¿no?, de la paternidad. Lo que pasa es que, bueno, padres a veces hay, a veces no, madres tiene que haber, porque si no es bastante más complicado. Un poco para ordenar, que quede aunque sea un panorama amplio de lo que hacemos los psicólogos perinatales. Acompañamos en todo esto, como les decía, alrededor del nacimiento. ¿Qué es lo que hay alrededor del nacimiento? Primero, la idea de tener un hijo, ¿no?, la concepción.
A veces no hay idea previa de tener un hijo y aparece un embarazo, pero si no también existe el deseo previo a la concepción. Con ese deseo previo a la concepción, es decir, a veces se dice que la psicología perinatal empieza a intervenir en donde aparece el deseo de hijo, o sea, ahí ya podemos aparecer en acción. No solamente, reitero que a veces hay embarazos que se cursan, que no son buscados, pero terminan siendo deseados, aunque también podemos acompañar deseos de interrupciones de embarazo, también nos compete eso. Todo lo que atraviesa para organizarnos en distintos momentos alrededor del embarazo, tenemos lo que es la concepción, lo que es el embarazo, lo que es el parto, lo que es el puerperio y lo que es la crianza. Esos son los grandísimos temas que abarcaría o que estaría dentro de nuestra competencia. Dentro de lo que es la concepción, que es el primero de todos estos momentos, tenemos todo lo que tiene que ver con planificación familiar, ¿no? Deseo de hijo, quiero tener uno, quiero tener más, infertilidad y reproducción, todo lo que es psicología de la infertilidad y reproducción, cuando comienza a haber problemas para quedar embarazada, entonces las mujeres comienzan la búsqueda, o las parejas comienzan la búsqueda y ese hijo tarda en llegar, entonces aparecen un montón de sentimientos y un montón de sensaciones alrededor de esto. Convengamos que las posibilidades de quedar embarazadas que tenemos las mujeres de forma natural son por lo máximo una vez al mes, o sea que esto se hace muy largo realmente, porque si mes a mes la mujer no queda embarazada, se genera, es algo que eventos se llevan a través del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pues si un año sin quedar embarazada, para algunas es un montón, para otras es poco, la realidad es que son muchas menstruaciones, muchos momentos que nos encontramos con el que esta vez no pudimos y hay que esperar el mes que viene para volver a intentarlo. Además del tema de la fertilidad espontánea o natural, están todas las cuestiones de la psicología de la infertilidad y reproducción, que en realidad hablamos de dos tipos de infertilidad. La infertilidad puede ser por una cuestión de la mujer no queda embarazada, puede haber un motivo de esa infertilidad, puede haber alguna patología, tanto en la mujer como en el hombre, alguna enfermedad, o no, o puede no descubrirse, entonces hablamos de infertilidad sin causa aparente. Todos estos son momentos que nosotros los psicólogos perinatales podemos acompañar. Y también está el tema de la infertilidad por una cuestión estructural, es decir, madres que quieren ser madres solas y no tienen pareja varón, o parejas del mismo sexo, por lo cual necesitan recurrir a tratamiento de fertilidad para poder llevar adelante un embarazo, ¿no es cierto? Si son dos mujeres van a necesitar donación de espermatozoides, si es una mujer sola lo mismo, y si son dos varones van a necesitar acudir a la técnica de gestación por sustitución, que en nuestro país, si bien no está regulada, no está prohibida. Se escucha algo ahí de fondo. No está regulada, pero no está prohibida. Tiene que intervenir la justicia, tienen que pasar algunas cuestiones, pero se puede hacer y de hecho se hace. Otra cuestión con el tema de la concepción es la preservación de la fertilidad, que muchas veces se hace por una cuestión de edad, que las mujeres no quieren ser madres en este momento, pero van a querer ser madres a futuro. Entonces lo que se hace es conservar gametos femeninos o masculinos, si es el caso de los hombres, y también esto de la conservación de la fertilidad para poder congelar, sean óvulos o espermatozoides, se sugiere cuando las personas se tienen que someter a tratamientos de oncología, porque los tratamientos oncológicos generan esterilidad, entonces si hay que acudir a tratamientos oncológicos para tratar el cáncer, muchas veces se sugiere, en el mejor de los casos el médico tratante sugiere conservar células femeninas o masculinas reproductivas para el día de mañana, después de haber pasado la enfermedad y haberse recuperado, poder contar con esas células para tener hijos. Bueno, el tema de las nuevas parentalidades también lo comenté recién con el tema de la infertilidad, que es estructural, que es una cuestión lógica, que una persona sola o dos personas del mismo sexo por sí solas no pueden tener hijos, y eso también lo acompaña la psicología perinatal. Obviamente que cada una de todas estas cosas que yo les digo, uno lo mejor que puede hacer es formarse, ¿no? Porque, digamos, la formación en psicología perinatal es amplia, y después dentro de lo que es psicología perinatal hay distintas especificidades. Yo por eso cuando me presento, realmente yo estoy formada más en lo que tiene que ver con infertilidad y con duelo, por ejemplo, que en crianza.
yo puedo orientar a padres en crianza, pero no es mi especificidad. Entonces, si la consulta, por ejemplo, en mi caso, viene específicamente por crianza, yo prefiero derivar a una colega que sea psicóloga perinatal, pero que esté especializada en crianza, va a tener muchas más herramientas que yo, ¿sí? Es como todo, ¿no? Más si ustedes todavía son alumnos, está bueno saber que después de la facu, una vez que tenemos el título, nos tenemos que empezar a especializar, porque la facu nos da como ese panorama amplio, y después está bueno que sepamos más o menos a qué nos queremos dedicar, y ahí poder estudiar y estar en formación continua, como digo yo, que ya llevo 17 años de recibida y sigo estudiando. Bueno, después viene la etapa del embarazo, ¿no? Esta es la primera etapa que hablábamos de la concepción, después viene la etapa del embarazo, donde podemos acompañar si aparecen complicaciones en la gestación, si la paciente tiene que estar internada por alguna cuestión, si tiene indicación de reposo, si tiene amenaza de parto prematuro, si es un embarazo no deseado, como hablábamos al principio, pero tampoco la mujer quiere hacer una interrupción, entonces lo va a llevar adelante, pero necesita de alguna manera incorporar esta idea de hijo que se viene, embarazos múltiples, que muchas veces son embarazos complicados, madres adolescentes, anomalías en los bebés, muchas veces son patologías incompatibles con la vida, entonces también se acompaña ese embarazo desde la psicología perinatal, porque lo más probable es que ese bebé nazca y probablemente se muera, ¿cierto? Acá también es importante decir que los psicólogos perinatales, más allá del marco teórico con el que trabajemos, necesitamos saber que el encuadre de la psicología perinatal es muy flexible. Los psicólogos perinatales debemos poder y estar capacitados, preparados y de acuerdo en ir a ver una mamá a una casa, ir a ver una mujer a un hospital que está internada, ayornarnos, ¿no es cierto? O recibir mamás con bebés en el consultorio cuando vienen después de tener sus bebés, entonces tenemos el consultorio más o menos adaptado también para recibir a las mamás con sus bebés. Bien, después dijimos concepción, con todo lo que comenté, embarazo, después viene el momento del parto. Ustedes por ahí se preguntarán qué tiene que hacer una psicóloga en un parto, ¿no es cierto? Hay pacientes que lo piden, sobre todo pacientes que acompañamos, no es que una paciente que va a parir y no estuvo en tratamiento va a pedir una psicóloga para el momento del parto, pero sí las pacientes que vienen acompañadas cuando hay cuestiones que hablábamos, ¿no? De inviabilidad de la vida, o cuando hay una cesárea, me ha tocado acompañar, por ejemplo, cesáreas de bebés sin vida. Esto después lo vamos a charlar también, que es el tema del duelo, ¿no? Pero entonces esa mamá que sabe que está pariendo por cualquier vía, natural o por cesárea, un bebé sin vida, por ahí pide y necesita el acompañamiento de un psicólogo en la sala de parto o en el quirófano. También lo que hacemos desde la psicología perinatal en el parto es favorecer el vínculo inmediato, ¿no? De esa mamá con ese bebé, y fundamentalmente escuchar, porque en realidad cuando estamos en esos momentos no es para hablar ni para intervenir, es para estar también con esto que tiene que ver con la flexibilidad del encuadre, que los psicólogos perinatales generalmente tenemos cierto contacto físico, ¿no? Con nuestros pacientes. A veces depende del marco teórico que sigamos, mantenemos más distancia con los pacientes. Bueno, el psicólogo perinatal más bien se caracteriza porque si esa mujer necesita un abrazo, necesita que le des la mano, necesita que estés ahí quizás más desde lo corporal que desde la palabra, también es importante. Y después del parto viene el puerperio, ¿no es cierto? El puerperio antiguamente, y ahora algunos también siguen considerando, pero esto ya está quedando sin curso, que el puerperio son los 40 días siguientes al parto, ¿no? Porque generalmente se relaciona el puerperio con la parte física, más que con la parte psíquica. Y entonces se le llamaba puerperio a estos 40 días siguientes al parto. ¿Por qué? Porque son el tiempo que dura más o menos, que tarda el organismo en volver a su lugar. No los órganos y todo esto, que tarda mucho más. Pero sí, por ejemplo, las hemorragias postparto, puntualmente. Entonces antes se decía que la famosa cuarentena de 40 días, no como en la que estamos viviendo ahora, que empezó por 15, pero parece que va a ser un poco más larga. Pero esto de que, bueno, parecía que a los 40 días la mujer ya estaba preparada para, por ejemplo, volver a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces el puerperio tenía más que ver con eso. Listo, 40 días, se termina el sangrado, ya estás preparada para
poder tener relaciones sexuales de vuelta. Bueno, psíquicamente el puerperio no tiene nada que ver con esto. Psíquicamente el puerperio tiene que ver con un montón de otras cuestiones, la maternidad mueve terrible cantidad de cosas. Nosotras hablamos de las mujeres puérperas y las madres, las caracterizamos con una vulnerabilidad psíquica terrible. Todo lo que sucede alrededor del nacimiento de la mujer le queda inscripto terriblemente. Por eso es muy importante también trabajar con los equipos de salud, con los médicos y las enfermeras y los neonatólogos que acompañan todos estos momentos, porque todas las cosas que los médicos dicen, ¿no? En esos momentos quedan como muy grabadas debido a esta vulnerabilidad. Hay una cuestión también de las mujeres que inconscientemente vuelven a su infancia y a su nacimiento y a sus ser hijas, ¿no? A partir de toda la revolución psíquica y hormonal incluso que hay alrededor del nacimiento. Entonces, en ese ser hijas hay que ver también cómo la pasamos cuando fuimos hijas, qué vínculo teníamos con nuestras madres, cómo fue nuestro propio nacimiento, cómo fue el embarazo de nuestras madres. Hay un montón de cosas que se pueden indagar y se pueden charlar y pueden surgir a partir del puerperio, que tiene muchísimo más que ver que esto que les comentaba, esta concepción más bien reduccionista de estos 40 días. Hay mujeres que pasan 2 años con sus bebés y se siguen sintiendo puérperas, ¿no? Hipersensibles, angustiadas, no se hallan con la maternidad, están vulnerables, esto que decía, culpa, mucha culpa. Si estoy mucho con el nene y no disfruto, me siento mal. Si me voy a trabajar y no estoy con el bebé, me siento mal, me siento culpable. Bueno, pasan terrible cantidad de cosas en el puerperio. Entonces, cuando trabajamos con mujeres puérperas, trabajamos con inquietudes en general, con inquietudes del vínculo, de qué hago, estoy, no estoy más tiempo, la paso mal, entonces si me voy siento culpa, trabajamos con el tema este de la culpa. Ni hablar si hay un bebé internado en las unidades de cuidados intensivos, importantísimo el acompañamiento de la psicología perinatal en esos momentos, donde los bebés a veces terminan recuperándose y a veces no, y por más que se terminen recuperando son momentos y días muy, muy críticos, en donde si hay otros hijos en casa, las madres se sienten mal porque si están en la neo no están con los otros hijos, y viceversa, en donde si este bebé es el primero o el único, también hay una preocupación. O sea, bueno, todas las situaciones en donde hay un bebé internado en una terapia intensiva es bastante movilizador, obviamente. Después está el tema del duelo, no necesariamente por la muerte, sino el duelo por la diferencia entre el bebé fantasiado y el bebé real, la tecnología que usamos en psicología perinatal. El bebé fantasiado, ¿no? Es como todo, uno se embaraza y piensa que va a tener el bebito, quería la nena, voy a tener la nena hermosa, rosadita en casa, tomando la teta todo el día, y de repente esto no pasa. A veces hay que duelar el sexo del bebé, a veces quería mucho, mucho una nena y viene un varón o viceversa. A veces ese bebé nace con alguna patología que se descubre en el momento del nacimiento, a veces por X cuestión quería un bebé que no llore y llora, quería un bebé que tome la teta y no se prende, quería un bebé que... O sea, infinidad de ejemplos de lo que son, de lo que llamamos bebé fantasiado y bebé real, que es con el bebé con el que nos encontramos. Con este, que llora, que tiene cólicos, que está fastidioso, que no sé cómo calmarlo, que no sé si tiene hambre o qué le pasa o le duele algo. Bueno, con el tema de la lactancia también acompañamos desde la psicología perinatal, no porque seamos especialistas en lactancia, para eso están las puericultoras o las asesoras en lactancia, o las enfermeras, que son las que generalmente dan los primeros tips en el hospital, o las parteras, que también por supuesto están preparadas para acompañar en la lactancia. Lo que sí hacemos con la lactancia es acompañar las decisiones, ¿no? Porque también ahora está en auge todo esto del parto respetado y de la violencia obstétrica, que aparece muchísimas veces, y hay muchas mujeres que se angustian mucho cuando tienen que dar la teta, porque no quieren, porque les resulta incómodo, porque les duele, porque tienen mucho trabajo, porque tienen otros hijos que atender, porque entonces, digamos, acompañamos las decisiones, básicamente, ¿no? Acá tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que pasa alrededor de la psicología perinatal, hay muchos puntos de controversia. O
sea, puedo estar de acuerdo o no con una madre sola, puedo estar de acuerdo o no con una gestación por sustitución, puedo estar de acuerdo o no con parejas homosexuales, puedo estar de acuerdo o no con la lactancia, con el colecho, esto de que los chiquitos tienen que dormir con los papás, del movimiento libre, de toda la cuestión de respetar la fisiología. O sea, hay un montón ahora de corrientes nuevas que son súper aceptables, que tienen que ver con respetar la fisiología, con no intervenir, ya sea en el embarazo, en el parto, o luego en la crianza con los bebés, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque de ninguna manera podemos estar ahí emitiendo juicios de valor o orientando a la madre a hacer lo que para mí está bien, sino que hay que escuchar mucho de poder empatizar y poder acompañar las decisiones, fundamentalmente. Después, bueno, siempre trabajamos con 2 pacientes, o con 3, digamos. Lo que se trabaja en psicología perinatal es la díada madre-bebé, o la tríada madre-padre-bebé. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado, no hay que perder de vista al bebé, que también pasa muchas veces a ser paciente nuestro, aunque más no hagamos que alojarlo con la palabra, ¿sí? Y después, bueno, todos los procesos psíquicos de posparto, de puerperio, que pueden ser el baby blues, la depresión posparto o la psicosis posparto. Van como de menor a mayor en gravedad, ¿no? En este orden. El baby blues, se supone que hay muchas mujeres que lo atraviesan, la gran mayoría, como una tristeza del puerperio inmediato, ¿no? De qué hago ahora, no sé si voy a ser capaz de cuidarlo, necesito dormir, me siento muy cansada, creo que no voy a poder con todo. Esto generalmente desaparece, si tiene que ver con esto, es bastante frecuente y desaparece en los primeros días o semanas. Después está el parto, que ya es algo un poquito más importante, bastante más importante, que puede desencadenar en una psicosis posparto, por eso es importante poder detectarla. Acá también está bueno que como psicólogos perinatales estemos en contacto con los obstetras, ¿no? Y trabajemos en interdisciplina. El trabajo nuestro de la interdisciplina es fundamental. Yo estoy mucho en contacto con los obstetras, me consultan, les consulto, intercambiamos, ¿no? Con los pediatras. Los pediatras también deberían saber detectar depresiones posparto, porque las mujeres después de parir, a veces con suerte van a un control posparto y chao. En cambio el pediatra es el que sigue viendo a la mamá cuando lleva al bebé a la consulta. Y la verdad es que la depresión posparto a veces hay que acudir a psiquiatría, a psicofármacos, que generalmente funcionan muy bien y con el tiempo se dejan de tomar. Pero bueno, ahí también hay que hacer un acompañamiento desde nuestra área. Y bueno, la psicosis, que es prevenible detectando la depresión posparto, y si no se previene puede ser con consecuencias bastante graves para la mamá o para el bebé. Y después acompañamos en puerperio todo lo que tiene que ver con duelo gestacional y perinatal, ¿no es cierto? Los embarazos que se detienen prontamente, a donde hay que darle mucha importancia al sufrimiento psíquico de esa mamá, porque en realidad se suele minimizar las pérdidas tempranas, porque bueno, todavía era chiquita, no tenías ni panza, ya vas a tener otro, esto pasa siempre, el no sé cuánto % de los bebés se pierden en el primer trimestre, pero en realidad desde la psicología lo que tenemos que entender es que estos bebés fueron inscriptos psíquicamente muchísimo antes de que nazcan. Entonces, cuando ya está el positivo y si encima el embarazo fue buscado, ahí hay un proyecto de familia, hay un rol materno y paterno que están empezando a surgir, hay hermanos, abuelos, tíos, hay un nombre, hay un lugar en la casa para ese bebé. Si el embarazo avanza, se empiezan a comprar cosas o a recibir regalos, y entonces se tienen cosas en casa. Y perder un bebé, perder un embarazo, o mejor dicho, la muerte de un hijo, siempre es un hecho traumático, ¿no? Sea desde las primeras semanas o meses hasta embarazos de término. Y también existe el duelo perinatal, que tiene que ver con esto de que el bebé nace y fallece después, por una causa que se esperaba, o por algo inesperado, puede ser una muerte súbita, etc. Y el último punto, que tiene que ver con la crianza, ahí es donde trabajamos sobre la separación emocional de la mamá y el bebé, cuando el bebé va creciendo, y entonces aparece la vuelta al trabajo, y la madre tiene que volver a trabajar, o quiere, o no quiere, o siente. La comunicación con los hijos, el tema de los límites, el tema del apego, el tema del control de esfínteres, ¿no? Un montón de cuestiones que desde la psicología perinatal acompañamos también y que tienen que ver con los primeros años de vida. La
psicología perinatal más o menos hasta los 3 años de vida interviene, después ya es área de la psicología infantil. ¿Sí? ¿Quieren hasta acá? ¿Estoy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Quieren preguntar algo? Yo recién puse en el chat para quienes tengan, vayan pidiendo la palabra y yo voy habilitando los micrófonos, si es que tienen. Perfecto. Así que ya nos quedan los últimos 10 minutitos de charla. Bien, bueno, el pantallazo fue como rapidito, fui un poco rápido, pero nada, saber esto, saber que los psicólogos perinatales trabajamos en nuestro consultorio particular, que en algunas instituciones o maternidades hay psicólogos perinatales, lamentablemente son pocos esos lugares, pero existe, que trabajamos también en los centros de fertilidad, que en algunos lugares estamos en neonatología, en sala de internación conjunta, madre-bebé, o en obstetricia, trabajando en lo previo a lo que es el parto, la importancia de poder abrirse los profesionales de la salud, los médicos sobre todo, a nuestro acompañamiento, porque cuando hay una muerte perinatal, hay un diagnóstico de inviabilidad de vida, cuando todas estas cosas a los médicos también los afecta, y no suelen recurrir a profesionales de la salud. Y la verdad es que una partera que está haciendo una guardia y atiende un parto de un bebé muerto, o un bebé que se muere, y después tiene que ir a atender a otra mamá, digo, ahí pasan un montón de cosas también, ¿no? Entonces ahí también podemos intervenir. Así que bueno, la importancia de la interdisciplina y esto de poder ser flexibles ante la demanda, ¿no? Y de poder ir acomodándonos. Es como muy artesanal el trabajo del psicólogo perinatal. Ya el trabajo del psicólogo es artesanal. El psicólogo perinatal por ahí un poco más. Bueno, si quieren yo abro una pregunta para romper el hielo. Dale. Tal vez es un poco por fuera de lo que es la psicología perinatal, pero va bien encauzado en lo que es la psicología y en el trabajo interdisciplinar, ¿no? Es conocido que normalmente en el trabajo interdisciplinar siempre está esa hegemonía de la parte médica, que se toma bastante vertical las decisiones. ¿Sigue pasando el día de hoy? ¿Lo seguís viendo? Sí, sí. Lamentablemente sí, tenemos que luchar por hacernos amigos de los médicos, no se tiene demasiado en cuenta nuestra palabra. A ver, nuestra intervención, chicos, no se ve, ¿no? El médico te va, te opera, ves, tenés ahí la herida, te sentías mal y después te sentís bien porque te sacaron la vesícula, qué sé yo, por poner un caso. Nuestro trabajo es más largo, lleva más tiempo y tiene que ver con las emociones, básicamente, con la salud psíquica. Fíjense lo que pasa hoy en pandemia. Nadie está cuidando la salud psíquica, empezando porque no nos dejan trabajar más que online, que está recontra sabido que el 20% de los pacientes están aceptando la modalidad online porque no tienen privacidad en la casa para conectarse con el psicólogo, porque por 1000 motivos, 20% estamos trabajando, yo también. Tengo acá mis pacientes y tengo un 20% o menos que sigo acompañando online y presencial, no. Entonces, y el gobierno no nos habilita a trabajar y no nos incluye en el plan de acompañamiento, cuando el equipo de salud está colapsado psíquicamente y emocionalmente, las familias que tienen que duelar a sus pacientes sin poder verlos y acompañarlos, o sea, es incumbencia nuestra, los niños que están confinados, que la están pasando mal, los padres que están sobrepasados de laburo en casa, más cuidar a los hijos, y seguimos sin poder intervenir. Entonces, ya ahí te dije todo. Así está la cosa, país. Ahí le abro el micrófono a Micaela, que pidió la palabra. Dale. Un segundito. Acá está. Ahí tenés. Hola. Hola, Mica. Hola. Sí, te quería hacer una consulta con respecto que vos nombraste lo que son los partos respetados y eso. Sí. En el caso de lo contrario, que por ahí, ¿cómo se interviene en el caso de tener una paciente en donde ha vivido un parto que no fue respetado y como que queda como con secuelas de eso? Sí, terribles las secuelas. Lo que llamamos generalmente, lo que aparece son síntomas de estrés postraumático. Mirá, lo mejor que, si tenemos la posibilidad de poder acompañar a esa mujer antes del nacimiento, del parto, de la cesárea, de lo que fuera, lo mejor que podemos hacer es acompañarla a empoderarse de alguna manera, a que pueda tomar decisiones. Otra vez decimos esto, no vamos a decirle a la paciente, no, vos tenés que tener un parto respetado, no vas a ir a una cesárea. No, pero la paciente se quiere programar una cesárea porque tiene otros hijos en la casa, se la quiere hacer el viernes porque el marido puede estar el fin de semana y el domingo que le den el alta, yo qué sé.
no vamos a juzgar eso. Sí, lo que pasa es que tanto en partos como en cesárea suele haber intervenciones de más y suele haber violencia obstétrica. O, si querés englobarlo, suelen no respetarse las decisiones de la mujer o de la familia. Lo mejor que podemos hacer es, previo a esto, si trabajamos con psicoprofilaxis, si tenemos la posibilidad de hacerlo porque conocemos a esta persona desde antes, es empoderarla, no solo a la mujer, sino a alguien más de referencia. Si hay una pareja, a esa pareja. Si no hay una pareja, a alguien que la vaya a acompañar, una amiga, la madre, la hermana, no sé. Entonces, también firme en lo que esta mujer gestante quiere para poder defender sus derechos en ese momento. Si no tenemos la opción de trabajar previamente porque no nos conocimos y nos cae una paciente con estos síntomas de estrés postraumático debido a la violencia obstétrica o al no parto respetado, ahí hay que trabajar con eso, como estrés postraumático. Básicamente es eso, es terrible lo que sucede. Yo que trabajo mucho con duelo, siempre digo que cuando acompaño duelos, generalmente me lleva mucho más trabajo y a las mujeres les lleva mucho más tiempo sanar, si quieren, ¿no? O resolver, o asimilar, o aceptar los malos tratos que la muerte del bebé. Lamentablemente es así. Bien, ¿Se respondió, Mica? Sí, gracias. No, de nada. acá en el chat, Ornella Pérez dice: fui mamá hace 2 años y nunca supe por parte de mis médicos que había psicólogos perinatal. Y calculo que a mí. ¿Cómo está hoy en día la difusión de esta rama de la persona? En realidad le estamos poniendo mucha garra entre nosotras, entre las psicólogas perinatales. Es decir, ahora con el tema de las redes está bueno porque podemos llegar a tener más difusión, ¿no? No somos muchísimas, somos cada vez más por suerte, por eso cada vez que me invitan como ahora a hablar del tema me encanta, porque me parece que esto es lo importante, que todos lo sepamos y lo vayamos compartiendo y sepamos que existe. Lamentablemente, bueno, pasa esto que hablamos de los médicos no recurren a psicología, no se interesan por la psicología, entonces tampoco saben que hay psicólogos perinatales. Algunos cada vez más se están empezando a hacer a esta idea, porque además a los médicos esto, chicos, les sirve, o sea, les sirve más tener una paciente ahí que tenga un recurso para trabajar lo emocional y no que vaya cargado y le lleve aparte la parte emocional al médico. Pero la verdad es que hay médicos que son muy cerrados, y son la mayoría. Y hay otros que se abren. Yo trabajo un montón con obstetras que son muy copados. Hace un rato me mandó un mensaje uno: Sole, te mandé tal, una obstetra de acá de La Plata, una paciente que vi que está así, una embarazada, una puérpera, digamos, pero lamentablemente no son la mayoría. Lamentablemente no. Por eso está bueno que entre todos vayamos, nada, o más de esto. Bien, acá hay una consulta también de Mayra Pinto que dice, bueno, que no le anda el micrófono, es una consulta por escrito. Dice: si bien lo dijiste, no es muy común el acompañamiento del psicólogo perinatal, desafortunadamente, en base a la situación que estamos viviendo por el coronavirus. Como estudiantes de psicología, ¿de qué manera podemos llegar a acompañar o tratar a una madre en el embarazo o en el puerperio? A ver, acompañar o tratar como estudiantes, no sé si termino de comprender, quizás desde su lugar pudiendo ayudar en esto, en visibilizar que existen profesionales de la salud preparados para acompañar estos momentos. Hay guardias, yo si querés, Facu, después te paso, hay una página que se llama Red, espera que ya te la busco porque cambió de nombre hace poco, somos bueno, estaba auspiciado en el flyer, ¿viste? Red Nacional de Salud Mental, creo que se llama ahora, Red Salud Mental Perinatal. En esa página, Red Salud Mental Perinatal, está en Facebook y está en Instagram, antes se llamaba Red Psicología Perinatal Nacional. Y después, como se empezaron a sumar otros profesionales, no solo psicólogos, obstetras, parteras, dulas, etcétera, le cambiaron el nombre. Por eso ahora no me lo acordaba. Pero ahí, por ejemplo, en esa página está publicado guardias de psicólogas perinatales que nos ofrecimos hacer guardias telefónicas. Entonces, todos los días de la semana hay una guardia distinta y hay flyers publicados con teléfonos de contacto. Entonces, estamos para recibir consultas y hacer algún tipo de derivación o de consulta y apoyatura virtual por el momento que estamos atravesando. Así que nada, como estudiantes, me parece que eso está bueno, poder meterse en tema, investigar, entrar en estas páginas. En donde te metes en una de estas páginas te empezás a encontrar con links de otras páginas que también están relacionadas y empezás, si te interesa la temática, ¿no? Como a seguir
estas páginas y eso está bueno, y todos los días sale información de todo, oficial, que también, y si no de grupos, de profesionales que hacen Zoom, que hacen encuentros virtuales. Está bueno un poco lo que está pasando, porque todos tenemos acceso a todo, ¿no? De esta manera virtual. Exactamente. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Vayan pidiendo la palabra o escríbanla en el chat.